Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, versículo 5. Vamos a estar mirando esos dos versículos absolutamente, desea alguien, cortos, pero profundos, porque hay mucho que aprender ahí. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 al 5. Dice la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Padre, gracias por esta mañana, por el gran privilegio, Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo como iglesia. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a la iglesia, que puedas callar el corazón del predicador, Señor, y que puedas hablar a través de el tiesto, Señor. Que seas tú añadiendo bendición a esta palabra, despertando nuestro corazón a entender el amor verdadero que solo está en Cristo Jesús. Ese amor que tanto anhela el hombre y que tan lejos a veces está de nuestra manera de ser y de nuestra manera de vivir. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Las cualidades del amor. Las cualidades del amor son muchas. Vamos a ver hoy 6 o 7 si alcanzamos, y dentro de 8 días veremos otras, y dentro de 15 ya veremos otra. Estuvimos hablando del amor, dando inicio en el capítulo 13, y vimos su definición y cómo nada de lo que hagamos o obtengamos sirve de nada si no está impregnado del amor. Si tienes dones, si eres muy brillante, si has estudiado, si de pronto eres muy elocuente, sabes muchas cosas, no sirve de nada en la vida si no hay ¿qué? Amor. Vimos la definición del amor y tomamos un punto cuando hablábamos que yo os muestro un camino aún más ¿qué? Excelente. Y decíamos que el camino más excelente es ese, el amor. Es el mejor camino que una persona puede tomar, y ese camino se encuentra únicamente en Cristo Jesús. No importa cuánto conocimiento tengamos de algún tema, usted puede ser experto en alguna profesión y eso es respetable, pero aún allí en ese campo que usted maneja, necesita ¿qué? Amor, hacer las cosas con amor, tratar a las personas con amor, vivir una vida donde se refleje que Cristo está en nosotros. Si usted es padre, absolutamente necesita esa área, trabajar mucho. Si es mamá, si es esposa, si es hijo, si es hermano, hermana, necesitamos estar trabajando esa parte siempre. Pablo hace brillar el amor a través de este capítulo. Algunos lo definen como un prisma y podemos ver 15 de sus colores y tonos respecto al amor. Entonces son 15 características. No sé si alcancemos hoy a ver 5 o 6, depende del tiempo del reloj y depende de cómo Dios nos vaya guiando en el tema. Cada faceta, o sea, cada rayito de un prisma nos da una faceta, una propiedad del amor ágape. Es curioso que no nos dice tanto qué es como que nos dice lo que tenemos que hacer. Note lo siguiente, no nos da Pablo tanto una definición de significado, sino nos habla de acciones. A veces usted puede decir, no, para mí el amor es entregarle la vida a otra persona, para mí el amor es compartir con otro, para mí el amor es esto y para mí el amor es aquello. Hace muchos años salió un álbum que se decía El amor es, ¿sí? Y me acuerdo que era muy famoso ese álbum hace años, estoy hablando más de 20 años. Y las fichitas así como para llenar, decía el amor es confianza, el amor es esto, el amor es aquello, y eso la gente llenaba esos álbumes en esa época. Pero Pablo no nos dice qué es el amor en realidad. Pablo nos está diciendo cómo debe ser una persona que ama. ¿Cuáles son las acciones que debe hacer aquel
que ama, pero sobre todo aquel que dice que Cristo vive en su corazón. El amor ágape es activo, no es pasivo. No, lo que decía mi esposa, yo la amo y punto, ya, tranquila, no se preocupe. O sea, usted sabe que yo la amo y ya. ¿Para qué tengo que decírselo? Entonces, el amor no es pasivo, es activo. El amor no simplemente siente la paciencia, sino que la practica. No solo tiene sentimientos amables, sino que hace cosas amables. Yo siento tanto amor por ti, o sea, pero es tan grosero o tan grosera con las personas a veces que no hay una coherencia entre esa frase, ¿sí? ¿Tú me amas? Uf, profundamente, siento un amor profundo por ti, ¿sí? Y eso se aplica a cualquier relación, del hijo al padre, del padre al hijo, mamá, hijo, esposo, esposa, compañeros, amigos, iglesia, se aplica a esas verdades. No solo reconoce la verdad, sino que se regocija en ella, o sea, se alegra. El amor tiene esas características, se la vamos a ver la otra semana. El amor es solo completo cuando actúa, no cuando se habla. Cuando actúa en amor, una persona es verdaderamente completo. El propósito de Pablo no es técnico, aquí no es un conocimiento, sino es dar a conocer el amor en sus partes más pequeñas para que podamos vivirlo. Como sucede con toda la palabra de Dios, no podemos empezar a entenderla bien, sino cuando la aplicamos a nuestra vida. Hablaba esta mañana con los que sirven en la iglesia, siempre hacemos una oración, y así sea una frase, y les decía que Dios nos creó para ser obedientes. La desobediencia es una muestra de no amor a mi Señor, en el caso de Dios. La desobediencia de los hijos es una muestra de no amor a los padres. Es el mismo patrón. Pablo quería que los corintios midieran sus vidas con la vara que aporta estas características. Estas características nos dan una medida de nuestro cristianismo. Escuche, ninguno las puede tener y decir, uy, yo soy perfecto en todas esas cosas. Pero yo se lo digo con mucho respeto y mucho amor. Sí se puede madurar en la fe, sí se puede transformar un hombre o una mujer que pueda vivir el amor de Cristo con sus semejantes. Mi esposa es testiga de mi vida y mi vida ha sido cambiada en los últimos años. Digo que los años que he estado con ella han sido los mejores y han sido los que más han producido cambios en mi corazón, como hombre, no como pastor, como hombre. Entonces, eso se lo debo ¿a qué? Al amor, al deseo de amar, aunque me cuesta, a sobreponernos a ciertas cosas y decir, ¿por qué no hacemos en vez de prometer? En vez de decir, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no haces lo que piensas? ¿Sí ve? Para Dios, escuche, los pensamientos del cristiano son ¿qué? Acciones, no son solo pensamientos. Si tu pensamiento está ahí y no sale nada, no tiene nada, no pasa nada. El pensamiento se hace valioso cuando es acción. Voy a regalar unas flores, pero solo lo pensó, no lo hizo. Voy a aprender a hablar a mi familia, a mi esposa. Voy a aprender a orar. Voy a aprender a estudiar. Acciones, no solo pensamientos y deseos. Pablo va a usar un retrato espectacular, o sea, Pablo va a usar un retrato, el retrato más hermoso que pueda existir. Él va a usar el retrato de Cristo. El amor es el retrato ¿de quién? De Cristo, es la imagen de Cristo, lo que Pablo va a usar en 1 Corintios 13 en estos versículos. Él demostró la perfección del amor en la tierra siendo hombre. ¿Quién? Cristo. Cuando vivió en la tierra, mostró que el amor era posible para un ser humano, porque no estamos hablando del Cristo divino, sino de Jesús, el hombre. El Cristo divino nos ha amado, pero Jesús el hombre vino a manifestar el amor a sus congéneres, a su prójimo. Eso nos da una esperanza, y es que podemos amar como Cristo enseñó a amar. Y ahora vamos a entrar en las cualidades. Ahí vamos, voy a leérselas y vamos a verlas una por uno, a ver hasta dónde alcanzamos. El tema tengo hasta
Ya le digo hasta dónde tengo el tema, pero no creo que alcance porque siempre salen cosas. El amor es sufrido, esa es una. El amor es benigno, esa es otra. Van dos. El amor no tiene envidia, tres. El amor no es jactancioso, cuatro. El amor no se envanece, cinco. El amor no hace nada indebido, 6. No busca lo suyo, 7. Y no se irrita. Yo tengo hasta ahí en el sermón de hoy, pero le aseguro que no vamos a llegar hasta ahí. Si llegamos, bien. Y si no, no hay problema porque la iglesia continúa el otro domingo. ¿Listo? La idea es que podamos explicarlos, vivirlos, sentirlos y decir, yo necesito esa clase de amor en mi vida. Entonces, primero, el amor es paciente. El amor es ¿qué? Paciente. Y usted dice, ¿y por qué no empezó con sufrido? Porque en el original del griego se usa la palabra paciente en vez de la palabra sufrido. Pero puede colocar como quiera. El amor es sufrido, entre paréntesis, paciente, o paciente, entre paréntesis, ¿qué? Sufrido. Uno tiene que, cuando usted predica la Biblia y predica la verdad, usted tiene que sujetarse a lo que el estudio le da. Yo también quedé sorprendido cuando empecé a estudiar y dije, pero ¿dónde está el sufrimiento aquí? No hay. Sí hay. Porque la traducción original del griego no usa esa palabra sufrido, sino el amor es ¿qué? Paciente. Pero esa paciencia tiene sus bemoles, como dicen por ahí. El amor comienza siendo paciente o sufrido. Es la palabra que usa allí Pablo para este verso y se refiere a saber soportar. Macrotumeo con K. Macrotumeo y H después de la T. Macrotumeo. Esa palabra es común en el Nuevo Testamento y se usa en referencia a ser pacientes con las personas más que con las circunstancias. Hay gente que dice, escuche, usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado, es que para mí la vida ha sido dura. Es que nadie sabe cuál es mi sufrir, cuánto he sufrido yo. Aquí no está refiriendo de soportar circunstancias, sino soportar ¿qué? Personas. Es más difícil soportar una persona que una circunstancia, ¿sí sabía? Porque las personas a veces no cambian, las circunstancias sí. Las circunstancias hoy son y tal vez mañana no sean. Mientras que usted le viene a la mente a alguien y dice, uy, ya lleva años y no ha cambiado. Es lo mismo, sigue igual. La paciencia del amor es la habilidad de soportar cuando las personas se aprovechan y no nos ofendemos o enojamos. Ese tipo de amor es cuando tengo la posibilidad de vengarme o hacerle lo mismo, pero no lo hago. Hablemos de las parejas. ¿Fue grosera o fui grosero? Una de las dos. Tengo la posibilidad de hacer lo mismo. ¿No? ¿Sí? Ojo por ojo, diente por piedra, por diente. O golpe con golpe yo pago, como quiera. O sea, ¿sí? Usted lo pone, píntela como quiera, usted se la colorea. ¿Sí? ¿Me habló feo? Pues yo le hablo feo. ¿Miró mal? Yo le miro 2 veces más mal a ver qué pasa. Entonces, usted tiene esa opción, pero bajo el amor de Cristo esa opción ya no existe. El carácter del cristiano debe manifestarse y decir, pues esperemos que se le pase por lo menos para poder hablar. Es una actitud de paciencia, de esperar, de soportar. Esa virtud solo es posible para creyentes. En el mundo es muy difícil. En el mundo, mi amor, mi vida, mi corazón, pero tiene amante. Sí, es que se ve, o sea, yo sé que usted lo ha visto, o sea, uno lo ve, hombres y mujeres así. Esos son tan amorosos, tan románticos, tan tiernos, pero son infieles. Pero no está el amor verdadero, es solo palabras. Esa virtud, recuerde, solo es posible para creyentes. Pues en el mundo, vamos al contexto de Corinto, pues en el mundo griego, escuche, era visto como debilidad ser así. O sea, para los griegos, soportar que otro te tratara mal y tú ser amable con esa persona era ¿qué? Debilidad. El gran filósofo Aristóteles enseñó que para los griegos era una virtud no tolerar los insultos y heridas y vengarse por sí mismos de la ofensa. Para ellos eso era virtud, era ser verdaderamente una persona imponente. Entonces para ellos la debilidad era muestra de personas fracasadas, de personas que no podían hacer nada.
pero nosotros no estamos en el mundo, nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. Siempre se ha visto como héroes a los que no se dejan pisotear y pelean por todo. Y se ha visto como débiles aquellos que son callados, que soportan con paciencia a veces mucho tiempo esperando el cambio de una persona, esperando que esa persona sea transformada. Pero el amor de Dios es opuesto a eso que enseñaba Aristóteles. Su principal preocupación es el bienestar de otros. El amor no toma represalias. El cristiano que actúa como Cristo nunca se venga por haber sido perjudicado, insultado o abusado. Se niega a pagar mal. Algo curioso en la vida de las relaciones es que sin que usted y yo nos demos cuenta, tenemos un espíritu de venganza. Cuando hablo de espíritu no lo asocie con demonios, ¿no? Hablo de una actitud interna, de algo espiritual que está en nosotros, del deseo, como decir, devolver de la forma en que me trataron. Y se aplica en todo, en los negocios, en los hijos, en la esposa, en la familia. Es algo natural, puede pensarlo usted y puede surgir en el momento de un conflicto. Pero recuerde, Dios y su palabra nos llevarán a actuar como correctamente. Ante el mundo tal vez seas débil, ante el mundo seas una persona, como dicen, tonto, bobo o bobita, ¿sí? El mundo lo juzga a uno así. Pero ante Dios tú estarás aprendiendo, estarás fortaleciendo tu carácter, estarás amando realmente a una persona. Las últimas palabras de Esteban, ¿saben quién era Esteban? Vamos a Hechos 7:60. Cuando él fue apedreado, lo apedrearon por predicar, por decir la verdad, y lo mataron. Y en el versículo 60 dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. En el momento en que Esteban estaba siendo golpeado por piedras y estaba a punto de morir, él hace esta oración, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Al estar moribundo mostró preocupación por los que lo mataban, no por sí mismo. Es una muestra de amor sufrido, de amor paciente, de Cristo en él. No era Esteban, era Cristo en Esteban el que lo llevó a esa oración. Tal vez uno diría, uy, ojalá los maten igual a mí. En el último momento de la muerte alguien puede decir, desear venganza. Dios es en extremo el ejemplo del amor, no hay un ejemplo mayor. Aquí no podemos poner el ejemplo solo de hombres. Tenemos que poner el ejemplo de ¿quién? De Dios. Dios es el ejemplo de un amor sufrido y un amor paciente. Es esa paciencia que evita, escuche, que el mundo sea destruido. Usted se pregunta por qué el mundo no ha sido destruido, porque el mundo merece la destrucción hoy. A esta hora el mundo merece ser destruido, todo el mundo, todas las naciones de la tierra merecen la ira de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos todos los días contra Él. La pregunta es, ¿por qué no sucede ahora? Y no sucedería hoy. Porque el Señor es paciente. Porque aunque le duele su corazón de ver a la humanidad como está, Él es ¿qué? Paciente. De hecho, Pedro lo dice en primera de Pedro 3:9, que Dios no retarda sus promesas, sino que Él es paciente y que está esperando que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces Dios no destruye la humanidad hoy, porque dentro de esa humanidad hay muchos hijos de Él y Él tiene promesas para esos hijos. Y Él no va a cambiar su palabra por la maldad de los hombres, pero los hombres recibirán las consecuencias de su maldad. En la cruz el Señor Jesucristo oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé si alguna vez le ha tocado a usted hacer esa oración contra alguien o a favor de alguien. Señor, perdónala, definitivamente es que no entiende, no sabe. O al contrario, hacia el hombre. Un ateo decía lo siguiente en sus conferencias: le doy a Dios 5 minutos para que me mate. Y como no sucedía, usaba eso para decir que Dios no existía. Ante esto, la respuesta de un pastor fue la siguiente: ¿piensa este iluso que va a colmar la paciencia de Dios en 5 minutos?
era un hombre iluso. O sea, él pensaba que iba a retar a Dios. Dios no se deja retar. Y Dios no va a responder oraciones a nadie que vayan en contra de su voluntad. Él usaba eso para decir que Dios no existía. Y el pastor dice, piensa ese iluso que va a colmar la paciencia de Dios en 5 minutos. Si la humanidad no ha logrado colmar la paciencia de Dios durante siglos, mucho menos ese iluso. Dios ha sido maltratado desde Adán y Eva. Ha sido y sigue siendo rechazado por los hombres, a lo cual responde con paciencia. Su amor es tan paciente que lo muestra con la acción de no destruir todo y erradicar el mal de una sola vez de sobre la tierra, solo porque su amor es sufrido y es paciente. Cuando uno se casa, si se casa verdaderamente, usted cierra una puerta que se llama divorcio, la cierra atrás. El que se casa en Cristo y anhela servirle al Señor, tiene que cerrar puertas para que no llegue ese momento. Y una manera de hacerlo es que debe ser consciente que esta parte, esta característica del amor sufrido y paciente es vital en el matrimonio. Hay que evitar las palabras de me voy a alargar, ¿sí? Esto se acabó, esto no sirve para nada y ustedes se saben más que yo, ¿sí? Qué error, ¿no? Qué error haberte conocido, ¿sí? Pero después, 3 días antes decía que se moría por ella, ¿no? O el día anterior dijo que era la luz de sus ojos, ¿no? Y al otro día dice, qué error, lo peor que me ha pasado en la vida es haber estado con usted, ¿sí? Y eso tiene que ver con esto. Y uno dice, eso sucede, sí, y en la iglesia también, ¿sí sabía? No fuera de la iglesia, en la iglesia también pasa con parejas. Hace años una pareja servía en una iglesia, tenían un ministerio floreciente. Cuando hablo de floreciente es que tenían personas, muchos grupos y les iba bien, pero tenían un problema y era que los dos no se toleraban en privado. En público eran preciosos, o sea, usted veía y decía, uy, qué testimonio. Y en privado se agarraban a totazos los dos. Parejito, ella y él. Eso era parejito, tome y dame, a golpe limpio, o sea, 2 personas que enseñaban la Biblia durante muchos años. A golpe limpio, tú me das, yo te doy. De pelo y de pelo, o sea, ¿sí? De golpes por todo lado, hasta que salió a la luz. Y se pegaban donde no se viera, ¿no? Ya sabe, o sea, ¿sí? Para que la iglesia no viera que se pegaban. En serio, uno dice, ¿es así? Sí. ¿Por qué? Porque el amor va más allá de convivir con personas. El amor va más allá de frases elaboradas que tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. El amor va más allá de sentimientos. Usted puede sentir mucho por una persona. Deseo, atracción, deseo sexual. Pero el amor se mide en las circunstancias. El amor se mide cuando hay la necesidad. Cuando la otra persona necesita algo y tú estás dispuesto o dispuesta. De lo contrario, eso está corriendo riesgo siempre esa relación. El amor es benigno. Vamos a hablar de la benignidad del amor. Así como la paciencia y el sufrimiento no toma nada de otros. Una persona paciente y sufrida no toma nada de los demás. La bondad es al contrario. La bondad es darlo todo por los demás, incluso por los enemigos. La benignidad es el complemento de ser sufrido. Escuche, soporto, soy paciente, pero sigo dando. Porque si usted dice, no, yo soporto y espero, pero se amarga, eso no es paciencia. Y eso no es sufrimiento verdadero. La verdadera paciencia, el verdadero sufrir en el amor por Cristo o amando a alguien, es sigo dando. Doy lo contrario, o sea, no doy lo que me dan, doy lo contrario. ¿Se acuerdan de un ejemplo que se ha puesto muchas veces? Me llega a la memoria de 2 mujeres que son enemigas. Y la una le lleva una caja llena de popó y se la regala, ¿sí?, a la enemiga. Y la enemiga entonces ve lo que recibe y dice, uy, terrible. Dice.
y ella consigue una caja de flores y se la manda a la amiga, a la enemiga, perdón. Y le manda una nota y le dice, cada cual da de lo que tiene. ¿Sí entiende? Cada cual da de lo que tiene. Si en tu corazón tienes amor paciente, tú serás no solamente paciente, sino que también darás en medio de la prueba. Aprenderás a amar. No son los deseos, perdón, no son solo deseos. Se trabaja para que otros sean beneficiados por la bondad. En un mundo tan lleno de maldad, las posibilidades de ese tipo de amor son escasas. Todo tiene que ver con principios que Dios ha establecido para el corazón de otros. Mire Mateo 5, 40-41. Dice Mateo 5, 40-41. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esto lo estudiamos en el Sermón del Monte. Habían unas leyes en Roma donde era obligatorio para los judíos ayudarle a cargar a un romano sus cargas físicas, sus maletas, lo que llevara, un bulto. Si el romano le decía ayúdeme, el otro tenía que ayudarle porque había una ley. Y Jesús dice, no le ayude un tramo, ayúdele 2. ¿Sí? Y eso sucede cuando hay heridas en el corazón. O sea, no devuelvas de lo que te están haciendo. Procura sanar, procura edificar, procura hablar. Eso se llama benignidad. El mejor modelo de benignidad es Dios mismo. Romanos capítulo 2, versículo 4 nos dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En la persona en la cual usted puede encontrar más bondad se llama Dios. Y esa bondad se manifiesta cuando Él te da la oportunidad cada mañana y cada día de arrepentirte. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo le está hablando a los romanos y le dice, menospreciáis las riquezas de su benignidad, o sea, de un Dios bueno. Dice, la paciencia, longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios se manifiesta todos los días en el creyente. También Pablo se lo recordó a Tito en su carta en Tito 3 del 4 al 6. Tito 3. Tito está después de Timoteo. Es una página nomás. Tito 3:6, 3 del 4 al 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿sí ve? Cuando se manifestó la bondad de Dios. Pregunta, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios en su vida? Cuando te salvó, cuando te permite aprender, cuando te está permitiendo escuchar la verdad. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La bondad de Dios se manifiesta en que le da a cada persona que Él salva la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Eso se llama bondad divina. Dios lo hace a pesar de que nosotros pecamos, a pesar de que seguimos siendo imperfectos. Entonces, ¿cómo se aplica eso en el amor diario? A pesar de que las personas fallan, debes seguir ¿qué? Amándolos. Apliquémoslo a los hijos rebeldes, no hijos obedientes, sino a los hijos ¿qué? Rebeldes. La rebeldía de los hijos duele mucho en los padres. La pregunta es si esa rebeldía puede acabar con el amor de un papá o de una mamá. La respuesta es no. ¿Puede afectar el amor? Sí. Pero en el fondo siempre habrá amor de los padres hacia los hijos. Es el mismo modelo de Dios. ¿Puede tu rebeldía afectar el amor que Dios tiene por ti? No. Por el mismo amor que te tiene, va a tratar tu rebeldía, que es diferente. ¿Sí ve? O sea, como nos ama profundamente, Él no va a cambiar su carácter porque usted y yo seamos rebeldes o fallemos, sino que Él va a buscar a través de ese amor benigno enseñarme
corregirme, guiarme, mandarme los burros o los tiestos que me digan las cosas para que yo pueda oír y entender. Pedro nos enseña que por cuanto hemos gustado de la benignidad de Dios, debemos anhelar crecer en el conocimiento de Él. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 2 al 3. Ahí está cerquita, pasa de Hebreos, sigue Santiago y llegas a Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, cuando una persona dice que Dios es bueno, debe anhelar agradarlo, desearlo con todo el corazón, decir: Señor, eres tan bueno que en mí solo hay un deseo, agradarte. Y eso hace que usted pueda, escuche, eso hace que usted pueda tener ese mismo tipo de amor hacia ciertas personas que siempre son tercos, son rebeldes, a veces llegan a puntos de obstinación y uno les dice las cosas y les dice las cosas y no cambian. Y uno dice: Señor, ¿qué hacemos con esta persona? Y Dios dice: lo mismo que yo hago contigo, amarte, porque soy bueno. Y entonces es cuando uno, en vez de sentir, escuche, fastidio o sentir rechazo por las personas, uno empieza a sentir compasión. Entonces terminas de pronto postrado orando por esa persona, dice, con nombre propio, diciendo: Señor, sobre esta persona ten misericordia de su vida, mira su corazón, mira que esa persona necesita urgentemente, pero recontra urgentemente, o sea, ser transformado por tu espíritu, porque uno ve que la persona es débil en la oración, es débil en su compromiso con Dios, pero uno también ve que a pesar de esa debilidad y a pesar de esa dificultad en esa persona, permanece. Entonces, si permanece es por algo, ahí está. Algo Dios puede hacer en el instante que uno menos se imagine. En Mateo 1, 28, 30, un conocido versículo, 11, 28, 30, el famoso versículo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. Pero el Señor dice lo siguiente: llevad mi yugo, que es fácil de llevar. La palabra fácil allí en ese pasaje es la que se traduce como benigno. Es decir, Cristo estaba cargado de bondad. Él dice: lleven mi carga. ¿Cuál era la bondad de la carga de Cristo? Bondad, amor, gracia. Él dice: tomen mi carga y déjenme la suya. Déjenme su amargura y su miseria y yo le entrego mi carga. Fácil, bondad, amor. Él dice: yo quiero que carguen, ¿qué? Mi amor hacia los demás. Esta prueba de benignidad se evidencia en el hogar. Es el primer lugar donde debe estar la benignidad de los unos con los otros. Más allá de sentimientos y promesas, amor son acciones. ¿Dónde se evidencia esta virtud? En el amor, en la casa, en el hogar. Los hijos deben ser benignos con los padres, no tiranos. Los hijos deben amar profundamente a sus padres, ayudar en la casa. Eso es ser bueno, es ser un buen hijo. Y los padres deben ser benignos con sus hijos, en la paciencia de saber que siempre necesitarán ayuda. Tercera cualidad: el amor no tiene envidia. Este es un veneno total, la envidia. Vimos dos cualidades positivas, ¿cierto? El amor es ¿qué? Paciente o sufrido, que es una sola. El amor es ¿qué? Bueno, benigno. Ahora llegamos a una negativa. Vamos a empezar con una lista de cosas negativas de lo que el amor no es o no hace. Note que Pablo está diciendo: el amor no es envidioso. No, el amor no tiene envidia. O sea, son acciones. El amor no tiene actos de envidia. La envidia y el amor son excluyentes. Son como el agua y el aceite. No pueden convivir juntos. Donde está uno, no puede estar el otro. Es decir, que alguien envidioso carece ¿de qué? De amor verdadero. Shakespeare
llamó la envidia la enfermedad verde y también ha sido llamada el enemigo del honor y el dolor de los tontos. Eso es la envidia, es el dolor de los tontos. Una persona envidiosa sufre por otros. Mateo 20:15. Esto también me sorprendió encontrar este versículo aquí que uno dice que tiene que ver con la envidia. Mateo 20:15. Dice lo siguiente: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es la parábola de los obreros de la última hora. El Señor contrata obreros y a uno los pone a trabajar desde las 7 de la mañana, horario de empresa, hasta las 5. Y a otros los contrata a las 4 de la tarde para que trabajen hasta las 5, una horita. Al final, Dios le paga lo mismo de los que trabajaron de 7 a 5 que el que trabajó de 4 a 5. Entonces brota el corazón envidioso, dice, ¿pero por qué? Si nosotros trabajamos 8 horas y él trabajó 1. Y entonces viene la respuesta de Dios en ese versículo de Jesús, dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Normalmente la envidia más fuerte es sobre las cosas buenas. Nadie envidia a un ladrón. En el fondo usted sabe que está mal. Usted ve que una persona tiene cosas que se ha ganado deshonestamente y usted dice, pues chévere, pero ¿cuál es la gracia? Si es un tramposo, es un ladrón. Usted envidia lo bueno. Personas que logran salir sin ser ladrones, logran salir adelante. Personas que tienen un buen hogar y tú no lo tienes y lo envidias. ¿Envidias qué? Lo bueno. Muy raro envidiar lo malo, sería peor, ahí sí sería más miserable uno, ¿sí? El Señor se refirió a esto como tener un ojo malo, como mirar incorrectamente la vida de los demás y desear algo que ellos tienen porque Dios le ha placido dárselo. La envidia tiene dos formas, vamos a mirarlas. Por un lado, hay quienes dicen, quiero lo que esa persona tiene. Puede ser un auto, una casa, el marido, los hijos, los elogios y aún la forma de ser. Ese es un tipo de envidia, malo. Queremos lo mismo o más para nosotros. Esa forma de envidia ya es mala de por sí, pero esa no es la peor. Esa es la más suavecita. La peor es la siguiente. Hay otra envidia peor. Me gustaría que no tuviera lo que tiene. ¿Sí ve? O sea, la envidia suave, llamémosla suavecita, nivel 1. Yo quiero lo que esa persona tiene. Entonces, si tiene un carro, usted quiere comprarse un carro. Si tiene finca, usted quiere comprarse una finca. ¿Sí? Si tiene algo, usted quiere lo que esa persona quiere. Siempre está deseando lo que no tiene. Escuche, y deja de disfrutar lo que Dios le ha dado por estar pendiente y por ser envidioso o envidiosa. Pero la más dura y la más cruel es esa envidia que dice, me gustaría que no tuviera lo que tiene. Mateo 20, estamos ahí en Mateo 20 a propósito. La parábola de los obreros de la última hora, esa era la envidia de esa parábola que leímos. Los obreros que trabajaron todo el día no querían que Jesús les pagara igual a los otros. O sea, ellos pretendían que si le dieron 30,000 de 7 a 5 y el otro trabajó de 4 a 5, dele 2,000. O sea, sí. Pero es que el Señor dice, ¿acaso yo no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿Acaso yo no puedo darle lo que se me da la bendita voluntad? Escuche, hay dos cosas que son muy difíciles de entender en la iglesia. Una se llama la gracia y la otra se llama la recompensa. Ambas son soberanía de Dios. Dios puede recompensar personas que aparentemente no son buenos creyentes y pueden vivir bien. Y buenos creyentes aparentemente viven con más luchas. Eso es una soberanía de Dios. Y por eso no quiere decir que ni el uno sea mejor, ni el otro sea peor. Ni el que vive mejor siendo un mediocre en la fe,
puede ser mejor que otro que vive peor teniendo una fe genuina. Y eso es algo que es difícil de entender. Por eso, usted no debe tener envidia. Yo aprendí una lección hace muchos años con la envidia. Hace unos 17 años. Yo iba a la iglesia con mis hijos todos los domingos. Estaban pequeños y yo los llevaba ahí a dormir. Eso llegaban a dormir ahí en la iglesia. Sí, eso a dormir. Porque no escuchaban porque eran pequeños. Cobijas y un coche y a dormir. Y yo llegaba a escuchar la palabra todos los domingos solo con mis hijos pequeños, con los dos mayores. Había una familia que llegaba todos los domingos, el esposo, la esposa y sus dos hijos. Y vivían muy bien, pero no servían en la obra. Y yo un momento me quedé un día mirando y yo me sentí envidioso. Yo dije, Señor, no entiendo la vida cristiana. Dije, no entiendo. O sea, esa gente ni siquiera, yo creo que ora. O sea, ¿sí? Y siempre llegan juiciosos con su familia. Salen a almorzar, a comer, a uno le tocaba irse para la casa porque no tenía plata. Entonces, hubo envidia en mi corazón. Y el Señor claramente me dio una lección y me dio a entender lo siguiente. Dijo, ellos nunca serán lo que tú vas a hacer, o sea, y nunca podrán ser lo que yo tengo reservado para los que me sirven. O sea, usted puede vivir bien, pero es diferente vivir bajo la gracia, bajo el servicio, bajo ese llamado que Dios da a los hombres y mujeres que sirven en una obra, porque hay unos privilegios mayores, no son privilegios solamente materiales. Yo me estaba basando en ¿qué? En lo material, a veces ni tenía para el bus, sí, llegaba ahí eso a carreras ahí a la iglesia, y yo veía que esa gente vivía bien, comía bien, vestía bien, y yo decía, bueno, no entiendo al Señor, pero el Señor me hizo entender que jamás debemos sentir envidia por nadie de las personas que conocemos en la iglesia. Eso se llama también parte del contentamiento, de ser feliz. Entonces, ¿qué pasa? El día que llega aquello que tú anhelabas, llega de parte ¿de quién? Del Señor, no llega de parte de los hombres. Y tú aprendes a valorarlo tanto, pero tanto, que aprendes a ser feliz con poco y aprendes a disfrutar la vida. Esa es la envidia. Esta historia es espectacular para detectar la envidia. Primera de Reyes 3, 16, 27. Acá está reflejada una envidia mortal. Primera de Reyes 3, 16, 17. Es la famosa historia que si usted no la ha leído, le invito a que se la lea. Del rey Salomón cuando tiene que tomar una decisión con dos mamás. Ahí se la estoy contando. Primera de Reyes 3, 16, 27. Se la voy a contar y usted la lee. Dos mujeres vienen a donde el rey Salomón y ambas tenían un hijo. Y un hijo de las dos se murió y la otra le hizo el cambio. Sí, la otra le cambió el niño de noche para no quedarse sin niño y dijo que el niño muerto era de la otra y el niño muerto era de ella y ella tomó al vivo. Pero mire la sabiduría de Dios. Y mire la envidia donde está acá. Vamos a verla aquí, dice. Acá la mujer en el versículo Primera de Reyes 3, 16 al 27. Voy a obviar unos versículos, pero mire lo que dice aquí. En el 18, aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas en un inquilinato, algo así. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío a su hijo muerto, le cambió el niño. Pero mire la sabiduría, vamos a mirar dónde está la respuesta de Salomón. El rey entonces dijo, versículo 23, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Estaban en ese dilema. No, el suyo es el muerto, no, el suyo es el muerto, el suyo es el muerto. Solo había un hijo muerto y había un hijo vivo. Y el rey entonces dijo, traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid el niño en medio, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra.
Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron. Dice, y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. ¿Cuál era la envidiosa? Esa. ¿Sí ve hasta dónde puede llegar la envidia en la vida de un ser humano? Se le murió el hijo, no aceptó que su hijo muriera, sino la envidia de que la otra seguía con su hijo y va y le quita el hijo. Y brota el corazón cuando el rey dice, pártalo por la mitad, usted se lleva la mitad y usted la mitad. Entonces la mala dijo, pártalo, nos llevamos de la mitad y sale, listo, ¿sí? Pero la verdadera, la mujer buena que tenía un corazón de Dios, dijo, no, désenlo. O sea, ella era realmente la persona que tenía el corazón de Dios. La otra persona era una persona que envidiosa. La lucha contra la envidia es una de las más duras que el cristiano enfrenta, porque siempre habrá personas que hagan las cosas mejor que nosotros y la carne se va a manifestar con envidia. La raíz de la palabra envidia es celo, con Z, celo, y tilde en la E, y doble O al final, celo. Es tener un fuerte deseo y de ahí viene la palabra celo o celos. Puede ser para bien o puede ser para mal la palabra celo. Tengo un deseo fuerte de agradar a Dios. Tengo un deseo muy fuerte por lo que otro tiene o por lo que eso hace. Es para los dos lados. El celo de Dios sirve para usted amar a Dios y respetarlo. El celo hacia los demás sirve para tener envidia y para desear lo que otros tienen. Cuando el amor ve a alguien que le va bien, escuche, es inteligente, trabajador, agradable, brillante, tiene dos opciones. ¿Estamos contentos por ellos o nos sentimos envidia y nos molesta entonces y murmuramos y criticamos a esas personas? El amor se manifiesta cuando su corazón se alegra que una persona compró una casa. Y no usted dice, pero yo no tengo. Y él compró y yo no tengo. No, gracias. ¿Por qué? Porque usted ve que esas personas van prosperando. Cuando una persona, su hogar es restaurado, sus hijos son restaurados, uno se alegra y dice, tan chévere. Pero mi hijo no es cristiano, no importa. Me alegro por la vida de esa persona, porque ese es el fin y ese es el propósito de ser cristiano. Desearle el bien al otro y no envidiarle. Miremos por encimita unos casitos de envidia en Génesis. Solo por encimita voy a mostrarle unos casos de envidia, 3 casos de envidia. Por un lado, Eva. Eva fue envidiosa. ¿Con quién? Con Dios. Ella quería ser como Dios. Ella quería ser como Dios. En un momento dado quiso ser como Dios. Y el diablo le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? El diablo le engañó y le dijo puras mentiras y ella terminó cediendo a las palabras de Satanás, pero en el fondo era una actitud ¿de qué? De envidia. Hay otro caso, eso está en Génesis 3, lo de Eva. Hay otro caso que es Caín. Mató a su hermano por celos. Fue envidioso porque Dios aceptó la ofrenda ¿de quién? De Caín, perdón, de Abel, y rechazó la ofrenda de Caín. Ahí se ve a un hermano envidioso. Entre los hermanos hay envidias y uno debe sanar eso entre los hermanos de la carne. No ser envidioso porque al uno le va mejor, al otro le fue mejor con el hogar, el otro se separó, este tuvo problemas, aquel esto. No tiene nada que ver. Debemos amarles igual. Y el otro caso es muy bonito y es el caso de José. Capítulo 37 de Génesis. ¿Qué pasó con José? Los hermanos lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Por envidiosos. José era el favorito. También es malo tener favoritos, porque hace que se despierte envidia entre los hermanos. Entonces, si usted tiene 10 hijos, ¿quién tiene 10 hijos acá? Nadie, bueno, menos mal. Se ve más en las cantidades. O sea, cuando usted tiene 15 hijos, van a haber muchas envidias. Si tiene 2 o 3, es más fácil que no haya tantas porque se pueden educar más fácil. Pero entre hartos hijos, que era el caso de José, habían 12. Y falta una, ¿no? Esta Dina.
Ahí nombra solo los 12 varones, habían mujeres también. Dina era hermana también, o sea, eran 12 más 1, 13. Entonces ahí están las envidias. Miremos unos proverbios para cerrar este punto, para que usted vea cómo la Biblia habla. 27:4, Proverbios 27:4, cómo la Biblia nos habla de estos casitos. Dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Terrible ese versículo. Dice que la ira es cruel. O sea, usted tener ira o que alguien lo trate a usted con ira es algo cruel. Impetuoso el furor, dice. Pero pone la envidia más allá de la ira. Pone la envidia como un pecado terrible. Nosotros tomamos la envidia como un pecado ligero. Pero la envidia es un veneno en el alma de un ser humano. La envidia lleva a la gente a matar, a cometer homicidios, a cometer adulterios, a cometer engaños. ¿Por qué? Porque brota lo que hay en su corazón. Santiago 3:14 al 16. Santiago 3:14 al 16. Dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Los celos son diabólicos, los celos que tienen que ver con la envidia, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Note el lugar que le da la Biblia. Siempre que usted quiera evaluar algo en su vida, evalúelo con la Biblia, no con los conceptos de otras personas. Siempre. Y la Biblia nos da un concepto claro de los celos y la envidia. Son prácticamente demoníacos, podríamos decir. Destruyen el corazón del ser humano. Último, porque no alcanzamos a más, pero tranquilo que los otros quedan ahí añejándose para la otra semana. El amor no es ¿qué? Jactancioso. Cuando conocemos el amor verdadero y obtenemos logros en nuestra vida, no somos jactanciosos. El significado de esa palabra no se usa en ninguna parte del Nuevo Testamento, solo aparece en ese versículo. Una vez creo que aparece en el Nuevo Testamento y es ahí. La jactancia es lo opuesto a la envidia, pero es igual de mala. Escuche, la envidia es desear algo de los demás. La jactancia es opuesta, es querer que los demás sientan envidia de mí. ¿Sí ve lo diferente? Y es mala también. O sea, la una, siempre estoy deseando lo de otros. Y la otra, todos los logros que tengo en la vida, los uso para que otras personas sientan ¿qué? Envidia de mi vida. Entonces me luzco, hago ciertas cosas y genero envidia en los demás. La envidia rebaja a los demás, la jactancia me eleva a mí. La envidia rebaja a los demás, la jactancia ¿qué? Hace que salga el pavo real con plumas de colores. ¿Sí? Una vez en una reunión decía, un pastor decía, hay mucha pluma, hay mucho pavo, decía. Por aquí hay mucho pavo, mucho color, porque a veces en las reuniones donde van muchos pastores se ven muchos pavos reales, de gente que cree que sabe 3 versículos y ya cree que es el teólogo de los teólogos. Es curioso que aunque nos moleste la presunción de otros, nosotros caemos en ella. La presunción molesta, es notable. Varios de los corintios tenían ese problema, les gustaba mostrar lo que tenían, sus dones. No les interesaba para nada la unidad de la iglesia, sino su individualidad. Mire lo que dijo el gran teólogo o pensador del siglo pasado, C.S. Lewis. Para los que no saben, C.S. Lewis es el autor de las famosas películas Las Crónicas de Narnia. Esas películas son extraídas de un libro cristiano. Entonces, para los que no saben quién era ese señor, y tiene varios libros, tiene uno que se llama Cartas al sobrino del diablo, algo así. Sí, y habla de un demonio.
Es una historia interesante porque muestra la naturaleza humana como es igual a la naturaleza de Satanás, cuando uno está sin Dios y cuando es caído. Entonces él dice lo siguiente: la jactancia es el mayor mal, es la personificación del orgullo, es la raíz de todos los pecados. La jactancia nos pone a nosotros en primer lugar y no hay lugar para Dios y menos para otros. Imagínense, si usted no le da el lugar a Dios, pues mucho menos a otras personas. El Señor Jesús, siendo Dios encarnado, nunca se exaltó a sí mismo. Filipenses 2, 6, 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que haciéndose hombre, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Último alcanzamos, vea, 3 minuticos para el último. El amor no se envanece. El amor no se envanece. Los corintios pensaban que ya habían llegado a la perfección. Pablo ya les había advertido en 1 Corintios 4, 6, 8. Vamos allá. 1 Corintios 4, del 6 al 8. A ver qué les había dicho Pablo antes de llegar a 1 Corintios 13, que ya lo vimos. Pablo les dijo lo siguiente: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, Corintios, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como últimos, como sentenciados a muerte, pues hemos allegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Note que Pablo les está haciendo un reclamo a ellos. En el versículo 6 dice: pero esto hemos, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Pablo les está diciendo: hermanos corintios, ¿ustedes ya creen que son perfectos? Le está diciendo. ¿Ustedes creen que ya saben mucho? ¿Ustedes creen que ya están completos en todo el proceso de la salvación? Dice: ojalá fuera así. Ellos se envanecían del poquito que sabían. Los corintios pensaban que ya habían llegado a la perfección y Pablo les está hablando en ese pasaje sobre ese asunto. El envanecimiento es pensar que lo que soy es por mí mismo, es ser desagradecido con las personas que Dios ha puesto para ayudarnos: padres, familiares, autoridades espirituales, jefes. Eso es ser una persona envanecida, cuando nunca da gracias por nada. Cuando los hijos no dan gracias porque los padres han trabajado, se han esforzado, les enseñaron, los criaron, los educaron, entonces son jóvenes envanecidos. Se han envanecido, se han llenado de tanto de sí mismos que ya no agradecen a nadie. Hay gente que de alguna u otra forma nos ha ayudado en la vida. No sé, de pronto no estoy hablando específicamente del papá y la mamá, sino personas que Dios pone en la vida y en algún momento uno dice: esa persona ha hecho más por mí a veces que mi propia familia. Me ha ayudado, me ha enseñado. Eso es de agradecer siempre. Juan el Bautista, menos mal prediqué esto porque quería llegar ahí, fue opacado por el ministerio de Jesús. Sin embargo, él dijo lo siguiente en Juan 1:27. Menos mal llegamos ahí porque es el cierre perfecto para el tema. Juan 1:27. Juan es un ejemplo de un hombre que nunca se envaneció. Es el ejemplo viviente de un discípulo verdadero que jamás en su corazón él permitió algo raro hacia su Señor. Jamás. En Juan 1:27 él dice lo siguiente: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él es un hombre inspirador para un creyente. Lo es por lo menos para mí. Cuando estuve estudiando esto, me quebranté profundamente. O sea, fue un tiempo, me tocó parar. Y lloré y lloré y lloré mucho rato. Y no entendía por qué, y era poder vivir
por un momento la escena que vivió Juan. Y era ver al Cordero, a Jesús, que ya eso es inimaginable, o sea, poderlo ver. Pero sobre todo en mi mente tenía la escena cuando Juan se agacha y trata, o sea, él no se atreve a hacerlo, trata. Yo veía algo en una escena en mi mente espiritual y la imaginación es importante cuando tú lees la Biblia y cuando Dios quiere hablar. Y yo me imaginaba a Juan, al Bautista, solo tratando nomás de tocarle la correa, o sea, Señor, se te zafó tu sandalia. Y Juan, en ese amor profundo por su maestro, decir como que te la amarro o no te la amarro, pero no se atrevía ni siquiera a tocar a su Señor, a su maestro. Eso es un hombre que nunca se envanece. Y yo decía, Señor, danos esa condición como cristianos, como iglesia, de entender que Dios es superior, pero también entender que los demás también son superiores a nosotros y no envanecernos. No soy digno de desatar la correa del calzado. Luego, cuando los discípulos de Juan se pusieron celosos por la popularidad de Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 30, remata con esto otro. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Un hombre con un concepto profundo de quién es Dios. Es necesario que Él crezca y es necesario que yo mengüe. El hombre que no se envanece siempre da lugar a que otros puedan avanzar, puedan crecer. Desea profundamente en su corazón ver a otros sirviendo al Señor, ver hombres, ver mujeres que se levantan en la fe, que creen en la palabra, que dicen, Dios, yo quiero servirte, ayúdame, y aporta al crecimiento de esas personas. Los discípulos de Juan estaban un poquito murmurando, ¿sí?, acerca de Jesús. Y Él les dice, es necesario que Él crezca y que yo, ¿qué?, mengüe. Los proverbios nos recuerdan la soberbia cómo es de destructiva. Proverbios 8:13. Y cerramos con estos proverbios. Proverbios 8:13. Vamos a mirar varios proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Él aborrece la soberbia. 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando alguien se envanece, está próximo ¿a qué? A estortillarse, digo yo, a estrellarse, a caer, porque se ensoberbeció su corazón. Se olvidó de Dios, se olvidó de los principios, se olvidó del amor de aquel que lo salvó. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contiendas, ¿se oye? Mas con los avisados está la sabiduría. Todo el que se envanece va a tener problemas con los demás, porque se va a notar, la gente le fastidia. O sea, no hay nada más fastidioso que alguien creído y orgulloso, decía mi abuela, y no tiene nada. O sea, ¿sí? Decía, bien pobre y bien orgulloso, pero así somos a veces. Y por último, 16:18. Dice lo siguiente, mejor es lo poco con el temor de Jehová. ¿Sí ese? Ah, no, perdón, 16:18. Me equivoqué. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Estos versículos, dejémoslo hasta ahí. Quedamos en el amor no hace nada indebido para dentro de 8 días. Tengo casi el sermón listo, de esta semana me toca más suave. Entonces, estos versículos han sido una voz de alerta en la vida de todos los creyentes. En mi vida, en mi caso personal, sobre todo este versículo, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, yo tuve que vivirlo literal en mi vida cristiana cuando inicié. Tuve que entender que era un hombre orgulloso y que Dios me había llamado al ministerio, pero que eso no me hacía más que nadie. Y con una caída aprendí, entendí que era un soberbio y que necesitaba morir. Y eso fue hace casi 18 años. Y desde allí hasta hoy le pido a Dios que me ayude a matar
diariamente el envanecimiento, el orgullo. Pónganse sobre sus pies y oremos. Y oremos por algo solamente, no vamos a orar porque Dios le mate el orgullo ni nada de eso, tranquilo. Bueno, vamos a orar por una cosa y es porque podamos conocer el amor de Cristo en su corazón y en el mío. Padre, gracias Señor por esta palabra. Dios, gracias, infinitas gracias por la iglesia. Gracias por el amor perfecto tuyo, Señor. Gracias porque aún siendo como somos, gozamos del amor de Cristo. Mi oración esta mañana es: déjanos conocer tu amor, Jesús. Déjanos conocer ese amor verdadero que es el único que podemos brindarle a otras personas. Déjanos conocer ese amor perfecto que te llevó a la cruz a morir por mis pecados, Señor, por los pecados de tu pueblo y de tu iglesia. Santifícanos hoy en tu palabra es verdad, Señor. Y crea un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que no se jacte y no se envanezca, un corazón que no busque lo suyo, sino busque lo de los demás. Danos el amor perfecto, y ese amor perfecto sí existe, Señor, pero solamente está en Cristo Jesús. Te adoramos esta mañana, exaltamos tu nombre y tu grandeza, Dios. Declaramos que somos tu iglesia, somos tu pueblo. Vivimos para ti, vivimos para obedecerte, vivimos para conocerte y vivimos para amarte, Señor. Que podamos manifestar ese amor perfecto en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros seres queridos que tanto necesitan amor, y que también podamos recibir el amor de Cristo a través de otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Dale un aplauso a Jesús. Dios les guarde. Nos vemos el martes en discipulado. El jueves la escuela es presencial y ya los otros están organizando con mi esposa lo de la escuela para ver el curso bíblico. Dios les bendiga.